Masejet Menachot, Daf Nun Alef Amud Bet, 51b, primera línea. Dice la Mishnah, Lo minu kohen acher tachtav, mishel mi hayeta kereva. Rabbi Shimon omer mishel tzibur. Rabbi Yehuda omer mishel yorshin. Ushelema hayeta kereva. Como ya mencionamos anteriormente, el Kohen Gadol diariamente ofrendaba Minhat Javitin, mitad en la mañana y la segunda mitad durante la tarde. Muy bien. ¿Qué pasa si el Kohen Gadol muere y aún no han nombrado a un segundo Kohen Gadol? Aún no han nombrado a un reemplazo. Obviamente se sigue trayendo diariamente esta ofrenda de Minhat Javitin. Pero la pregunta de la Mishnah es, ¿quién financia esa Minhat Javitin? Cuando estaba el Kohen Gadol, lo financia el mismo Kohen Gadol. Pero ahorita que no hay Kohen Gadol, ¿de qué dinero se financia esa Minhat Javitin? Dice la Mishnah Machloket. Según Rabbi Shimon, tratemos de recordar los nombres. Rabbi Shimon dice del dinero del tzibur, o sea, el Trumat Alishka. Rabbi Yehuda dice de los herederos del Kohen Gadol que murió. ¿Sí? Y nos agrega la Mishnah que en este caso, o sea, cuando en este caso que todavía no hay un Kohen Gadol, se trae y se ofrenda esta Minhat Javitin de un Isaron Shalem. No mitad y mitad, sino que un Isaron Shalem completo se ofrenda. Vamos a ver en la Gemara más adelante si se hacía completo en la mañana y completo en la tarde, o solo un completo en la mañana y nada en la tarde. ¿Sí? Así nos dice la Mishnah en su última parte. Veamos la Gemara. Dice la Gemara Tanu Rabbanan. Kohen Gadol shemet velo minu Kohen acher tachta, minen shetehem minchato kereva mishel yorshin, Talmud Omar, ve'akohen HaMashiach tachta, mi banav ya'aseh ota. Yachol yakriven achatzain, Talmud Omar, ota. Kula velo chetzia. Divira Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Omer, Chok olam mishel olam, kalil toktar sheteh kula behaktara. La Gemara nos trae una baraita que nos trae este majlok entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon que mencionamos en la Mishnah, pero con sus fuentes pertinentes. Nos dice la baraita, un Kohen Gadol que muere y no nombraron a un segundo Kohen Gadol. No nombraron a un reemplazo. Dice la baraita, según Rabbi Yehuda, esta Minhat Javitin se financia el dinero de ¿quién? De los herederos. ¿De dónde lo aprendemos? Dice Rabbi Yehuda, te voy a decir de dónde lo aprendemos. Recuerden los pesukim, tratemos de recordar los pesukim. Vaikra 6:15, Vea Kohen HaMashiach, respecto a Minhat Javitin, Vea Kohen HaMashiach tachtav mi banav ya'aseh ota. E interpretamos este pasuk que nos dice que el Kohen HaMashiach, que es el Kohen Gadol que murió, abajo de él, en vez de él, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a financiar? Banav, sus hijos. De aquí aprendemos que los herederos lo hacen. Uno hubiese pensado que en este caso se siga siendo el heredero mitad en la mañana, mitad en la tarde, como el padre hacía cuando vivía. Talmud Omar, el pasuk dice Otá, Vea Kohen HaMashiach tachtav mi banav ya'aseh Otá, que de aquí aprendemos que tiene que ser ¿qué? Shalem, completo, ¿sí? Y no mitad. Así dice Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rabbi Shimon dice, no. Respecto a Minhat Javitim, en ese mismo pasuk dice Chok Olam, que de aquí aprendemos Chok Olam, que es Olam del mundo, o sea que el dinero viene de el mundo, del tzibur, no de los herederos. No es financiado por los herederos, sino por la congregación, por el tzibur de Trumat Alishka, muy bien. Y cuando después dice el pasuk Kalil Toktar, ¿sí? Nos viene a enseñar que no se puede hacer a mitades, sino completa. Kalil Toktar. Esta última parte la expliqué según una de las explicaciones que trae los Mefarshim, pero bueno, así vamos a decir. Así nos dice la verdad. Entonces repitamos para resumir. Según Rabbi Yehuda, como vimos en la Mishnah y en la Baraita, se financia de los herederos, ¿sí? Y según Rabbi Shimon, del tzibur. Y según ambos, no se ofrenda mitades, sino completa. ¿Cuál es la base de cada uno? Brevemente, según Rabbi Yehuda, el pasuk Vea Kohen HaMashiach tachtav mi banav ya'aseh ota, el Vaikra 6:15. Y después, cuando dice ota, esa es completa. Y según Rabbi Shimon, Chok Olam, significa del Olam, del Tzibur. Y Kalil Toktar es que de ahí aprendemos que tiene que ser completo y no a mitades. Así nos dice la baraita. Bien, la Gemara pregunta en contra de Rabbi Yehuda lo siguiente. והיה הכהן המשיח לאח יהודעתה, היי מבעל אלך לתניא, זה קורבן אהרון ובניו, אשר יקריבו להשם ביום הימשך אותו.
יכול יהיו אהרון ובניו מקריבים קורבן אחד, תלמוד אומר, אשר יקריבו לשם. אהרון בפני עצמו ובניו בפני עצמן. בניו אלו כהנים אדיוטות. אתה אומר כהנים אדיוטות, או אינו אלא כהנים גדולים. כשהוא אומר והכהן המשיח תחתיו מבניו, הרי כהן גדול אמור. המאני מקיים בניו, אלו כהנים אדיוטות. אם כן לכתוב קרא, הכהן המשיח תחתיו בניו יעשה. מהי מבניו? שמעת מיני תרתי. Expliquemos esta parte. Bien, la hermana me pregunta en contra de Rabbi Yehuda. Otra vez, ¿qué dice Rabbi Yehuda? Que en este caso, que muere un Cohen Gadol y no se ha nombrado un reemplazo, se financia el Minhat Habitín, ¿de dónde? De los herederos del difunto Cohen Gadol. ¿Y dónde lo aprendemos? Del Pasuk en Vaikra 6:15, Ve a Cohen HaMashiach Tachtav mi banav yase ota. O sea que ese Pasuk nos viene a enseñar, según Rabbi Yehuda, que los herederos se encargan de financiar Minhat Habitín, mientras que no nombren a un reemplazo. Dice, no me cuadra que este Pasuk nos viene a enseñar esto, como dice Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Porque hay una baraita que nos dice explícitamente lo siguiente. Respecto a Minhat Habitín, en Vaikra 6:13, el Pasuk dice, Ze korban Aarón ubanav asher yakribu Hashem beyom himashachoto. El Pasuk al final dice, beyom himashachoto, que es himashachoto, cuando fueron ungidos. O sea, en la inauguración de ellos, como cuando hacen el servicio, como Kohanim. Uno hubiese pensado que cuando hay que hacer el Minhat Habitín, únicamente lo tiene que hacer el Cohen Gadol, como dice el Pasuk de Korban Aarón ubanav. Y entiende la Gemara que la explicación, entiende esta baraita, que la explicación es Aarón es Cohen Gadol y Banav que es Kohanim Ediotot, todos los Kohanim. Sí que entre los dos, juntos, tienen que traer ¿qué? Un Korban el día que se inauguran para el servicio de Keuna. Entonces uno hubiese pensado que este Pasuk no viene a decir que Minhat Habitim es únicamente Beyom y Mashachoto. Talmud Omar, para que no pienses así, el Pasuk dice también Asher Yakribu Lashem. Esas palabras están extras para decirte que no traen un Korban en conjunto cuando se inauguran, sino cada uno independiente. El Cohen Gadol trae su Korban Minhat Habitín cuando diariamente, día a día, ¿sí? Y los Kohanim Ediot, Banav, Kohanim Ediot, traen ¿qué? Una sola vez, cuando efectivamente se inauguran para el servicio. Según esto, cuando dice Banav en el Pasuk, ¿qué se refiere? Los Kohanim Ediotot. Muy bien. Sigue diciendo la baraita, pero un segundo. ¿Quién te dijo que Banav en este pasuk es Kohanim Ediotot? Puede ser que Banav se refiere Cohen Gadol y su descendencia, o sea, las próximas generaciones, que haya otros Kohanim Gedolim. O sea, puede ser que Banav también se refiere a los futuros Kohanim Gedolim, ¿sí? Y nos viene a enseñar el pasuk según esto, que esta mitzvah que hay que traer, que el Cohen Gadol tiene que traer ¿qué? Minhat Habitín, no aplica nada más para la generación, para la época de Aarón, sino generacional, para todas las futuras generaciones, ¿sí? Entonces, si es así, no tenemos una fuente para enseñarnos que un Cohen Ediot, no tendríamos una fuente para enseñarnos que un Cohen Ediot tiene que traer ¿qué? Una Minhat Chinuch, que es la Minhat Habitín para inauguración. Dice, no puede ser así. ¿Por qué no puede ser así esta explicación? Y la verdad nos trae el pasuk que trajo Rabbi Yehuda. Porque el pasuk en Vaikra 6:15 dice, Ve a Cohen HaMashiach Tachtav mi banav yase ota. Y de aquí aprendemos que el din de Minhat Habitín aplica para el Cohen Gadol, y no nada más para el Cohen Gadol, sino también para ¿quién? Para las generaciones, para los futuros Kohanim Gedolim, porque dice, Ve a Cohen HaMashiach, que es Cohen Gadol, Tachtav mi banav, el que lo reemplaza de sus hijos, o sea, el próximo Cohen Gadol y el próximo Cohen Gadol, todos tienen que hacer ¿qué? Minhat Habitim. Entonces ya de ese pasuk, en Vaikra 6:15, ya aprendemos de que no es nada más para la época de Aarón Minhat Habitín, sino para todos los Kohanim Gedolim, Ledorot, de todas las generaciones. Entonces, si es así, ¿qué te viene a decir la palabra Banav del otro pasuk del Vaikra 6:13? No te puede venir a enseñar que es generacional, porque eso ya te lo viene a enseñar el otro, el pasuk del 15. Ese Banav seguro te viene a decir que Kohanim Ediotot. Así dice la baraita, pero de todas maneras vemos claramente en esta baraita que el pasuk que trajo Rabbi Yehuda en Vaikra 6:15, la Cohen HaMashiach Tachtav mi banav yase ota, te viene a enseñar que la obligación de Minhat Habitín de un Cohen Gadol no nada más aplica para la época de Aarón, sino para todas las generaciones. Entonces es así como Rabbi Yehuda de este mismo pasuk aprende el que tiene que financiar la Minhat Habitín cuando muere el Cohen Gadol y no hay un reemplazo. ¿Quiénes son? Los herederos del Cohen Gadol, Banav. O sea que Rabbi Yehuda usa este mismo pasuk Banav para enseñarme que ellos tienen que financiar. No, pero dice la Mara de esta braita, vemos que este pasuk se usa para enseñarnos que esta mitzvah de Minhat Habitín del Cohen Gadol es Ledorot, es siempre. Entonces está ocupado para eso. Responde la Mara, no, se puede aprender las dos cosas del mismo pasuk. ¿Por qué? Porque si el pasuk nada más me hubiese enseñado que Minhat Cohen Gadol, Minhat Habitín de un Cohen Gadol viene
de los herederos nada más, lo que quiere decir Rabbi Judá, el pasuk pudiese haber dicho, el pasuk en Vaikra 6:15, pudiese haber dicho, a Kohen HaMashiach tachtav banav yase. Y aquí dice mi banav, con la mem, que es el mi banav, para enseñarte también la segunda alajá, que Minhat Kohen Gadol, cuando muere y no hay un reemplazo, los herederos lo financian, la primera, y también una segunda alajá, que es la que vimos en la última baraita, que la Minhat Kohen Gadol aplica mi banav para todos los Kohanim Gedolim, esta viene para todos los Kohanim Gedolim, también de todas las generaciones. seguimos, Rabbi Shimon, hayota mayavide. מבעל לכהן גדול שמת, ומינו אחר תחתיו שלא יביא חצי שרון מביתו ולא חצי שרון של ראשון, ותפוג למיהו מחציתה. וו לא דריש, ורבי יהודה, היי חוק עולם מה יביא לה, חוקה לעולם תאה. כליל תוקתר למה לי, מבעל אלך לתניא, אין לי אלא עליונה בכליל תוקתר, ובתחתונה בלא תאכל, מנין ליתן את האמור שזה בזה ואת האמור שזה בזה. תמוד אמר כליל כליל לסגרה שווה, נאמר כאן כליל ונאמר להלן כליל. מכאן בכליל תוקתר, אף להלן בכליל תוקתר, ומה להלן ניתן לו תעשה לאכילתו, אף כאן ניתן לו תעשה לאכילתו. Okay. Ahorita la Gemara nos explica qué va a hacer cada taná de la baraita, Rabbi Judá y Rabbi Shimon, con la fuente del otro. Empezamos con Rabbi Shimon. Repito, Rabbi Shimon dice que ¿quién tiene que financiar? No los herederos, sino el tzibur. Y adicionalmente también dice que no aprendemos, ¿de dónde aprendemos que tiene que ser completo y no a mitades? De Kalil Toktar. Bien, la Gemara dice, bueno, ¿qué va a hacer Rabbi Shimon con la fuente que trajo Rabbi Judá? Que dice que se aprende de Otá. Rabbi Judá dice que se aprende de Otá. Rabbi Shimon dice que se aprende de Kalil Toktar. Entonces Rabbi Shimon que lo aprende de Kalil Toktar, ¿qué va a hacer con la palabra Otá? Dice la Gemara, no, él va a usar esta palabra Otá para decirte que en un caso, un Kohen Gadol, escuchen bien el caso, Kohen Gadol que hizo Minhat Habitín en la mañana, no completa, sino que el Kohen Gadol vivía, la mitad, como debe ser. Y después de hacer la mitad en la mañana, muy bien, ahí que murió. Y ese mismo día ya nombraron que a un segundo reemplazo. Entonces, ese segundo reemplazo, ese segundo Kohen Gadol, tiene que traer ¿qué? La segunda mitad, pero no puede traer mitad de su casa, sino tiene que traer un Isarón completo y después agarrar mitad de ese Isarón que trae y ponerlo. Y la otra mitad se bota, como vimos en la clase anterior. ¿Cómo sabemos que así es la halajá? De Otá. De Otá aprendemos que, de aquí aprende Rabbi Shimon Otá, que tiene que traer que de la casa siempre un Isarón completo y en la tarde dividir esa mitad. Dividir ese completo, una mitad y hacer ofrendarlo, pero no puede traer mitad de la casa. Dice, pero un segundo, pero si se recuerdan en la clase anterior, Dafnun Amud Bet, 50b, trajimos una baraita que dice que Umahatzita, la Vav de Umahatzita, nos viene a enseñar esta halajá. Se la mano, Rabbi Shimon opina que esa Vav no nos viene a enseñar esta halajá, por eso tiene que usar la palabra que Otá. Ahorita la Mara viene y analiza la opinión de Rabbi Judá. Rabbi Judá, sí, otra vez, Rabbi Judá dice que de dónde nosotros, ¿quién es el que financia la Minhat Habitín cuando murió el Kohen Gadol y todavía no se ha reemplazado el segundo? Según Rabbi Judá, lo financia ¿quién? Los herederos. Muy bien. ¿Y dónde lo aprende? Del pasuk en Vaikra 6:15, va con la Mashiach tachtav mi banav yase otá, como dijimos. Pero ¿qué va a hacer con la fuente de Rabbi Shimon? Que dice Jokolam, que de ahí él saca que el Olam es el que lo financia, el mundo, o sea, el Tzibur. ¿Qué va a hacer con eso? Y dice la hermana, no. De esa palabra, él va a preguntar que esta mitzvah de Habitín, de un Kohen Gadol, aplica para Olam, para siempre. Todo lo generacional, todas las Dorot, aplica esta alajá que tienen que hacerlo. O sea, claro, Rabbi Judá opina que si no hubiese sido por este pasuk, ¿sí? Hubiésemos dicho que Aarón tiene que hacer Minhat Habitín todos los días, pero después de Aarón no tiene que hacer sino únicamente el día de inauguración, ¿sí? No hubiese sido suficiente sin esta palabra. Ok, ahorita viene la Gemara y dice, bueno, y según Rabbi Judá, que aprende que tiene que ser completo y no a mitades de Otá. ¿Sí? ¿Qué va a hacer con la palabra de Kalil Toktar que trae Rabbi Shimon? O sea, Rabbi Judá, que aprende que tiene que ser completo y no mitad de la palabra Otá, ¿qué va a hacer con Kalil Toktar de Rabbi Shimon? Dice la Gemara, no, él necesita la palabra Kalil para hacer una que es de la Shava. ¿Qué es de la Shava? Explico. Está la Minhat Habitín del Kohen Gadol. Y sobre eso dice la palabra Kalil, Kalil. Y también está la Minhat Nedavá de un Kohen, que es una minjá opcional que puede donar un Kohen, que también dice la palabra que Kalil. Ahorita, ¿qué pasa? Respecto a la Minhat Habitín, dice que se tiene que hacer Kalil la Mizbeach. ¿Qué es Kalil la Mizbeach? Que se tiene que ofrendar toda, completa. Y respecto a la Minhat Nedavá, eso respecto a la Minhat Habitín. Respecto a la Minhat Nedavá del Kohen, dice que el que la come trasgrede un lav. ¿Cómo sabes que estos dos detalles que cada uno se mencionan aplican para ambos? ¿Sí? ¿Sí? O sea, lo único que sabemos aquí es que Minhat Habitín tienes que ofrendarla completa al Mizbeach y que la
Minhat Nedabá, si uno la come hay un lab, pero ¿cómo sabemos que también el que come Minhat Habitín hay un lab y también el Minhat Nedabá tiene que ser ofrendada completa en el Mizbeach? Que será Shabbat Kalil Kalil, para aprenderte que los detalles que están en una aplican para la segunda y los de la segunda aplican para la primera, o sea que en ambas, en Minhat Nedabá y en Minhat Habitín, hay obligación de ofrendarlas completas en el Mizbeach, y si uno come, en ambas también hay un lab. Eso es lo que va a usar la palabra Kalil. Rapiudad de ahí va a usar la palabra Kalil para hacer esta ¿qué? Esta Gezerah Shabbat. Seguimos. Vesabar Rabbi Shimon Mishel Tzibur de Oraita. Veatnan Amar Rabbi Shimon Shiva Devanim Mitkinu Bedin Veze Had Mehem Oved Kochayim Sheshalach Ola Tovim Medinat Hayam Shalach Iman Nezachim Kerevim Mishelo Veim Lav Kerevim Mishel Tzibur Vechen Gereshemet Viniach Zevachim Yesh Lo Nezachim Kerevim Mishelo Veim Lav Kerevim Mishel Tzibur Utnai Bedin Hu Kohen Gadol Shemet Velo Minu Kohen Acher Tachtav Shete Minchato Kereva Mishel Tzibur Amar Rabbi Abba Shete Takanot Havu de Oraita Mi de Tzibur que van dejazo de Kamedach Kalishka תקינו לדלגה מיורשים, כיוון דחזו דקאפה שיבה o como a de oraita. Ok. Según lo que mencionamos, ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Rabbi Shimon opina otra vez, ¿cuál es la opinión de Rabbi Shimon? Que Minhat Habitín de un Kohen Gadol, cuando murió, ¿quién financia eso? Según Rabbi Shimon, el Tzibur. Muy bien. ¿Y dónde lo aprendió? Jokola. O sea que la halajá que tiene que financiarlo el Tzibur es Midoraita o Midrabanán. Midoraita, trae un pasuk, perfecto. Dice hermano, no me cuadra que sea Midoraita. ¿Por qué? Porque en la Mishnah Masejet Shekalim dice el mismo Rabbi Shimon lo siguiente: 7 cosas decretaron el Bedín en relación a los korbanot. Y una de las que se mencionan ahí es una de esas. No vamos a entrar ahorita en detalles. Sigue diciendo Rabbi Shimon, ¿cuál es el resto de los decretos? ¿Decretos de quién? Del Bedín, de Jajamim. Dice que un idólatra que trae una olá, un korban olá del Medinat Hayam para el Bet HaMikdash, ¿sí? Sí trajo junto con ellos el dinero de los nesajim, de las libaciones, se compramos con ese dinero y lo ofrendamos. Pero si no trajo el dinero, entonces podemos agarrar nesajim del tzibur y ofrendarlos. Pero si trajo los nesajim mamash, no sé, en ese caso sí nos ofrendan. Pero bueno, sigue diciendo la Mishnah, igualmente un ger que se murió sin herederos y dejó zebahim, dejó korbanot que requieren nesajim, que requieren libaciones también. Entonces sí dejó nesajim, aquí es nesajim mamash, no dinero de nesajim, sino nesajim mamash. O sea que por ejemplo en vida ya había separado, destinado nesajim o el dinero, ¿sí? Aquí ya no hay diferencia, ¿sí? Entonces en ese caso ¿qué? En ese caso kerevim mishelo, si no hay ningún problema de ofrendarlos. Pero si no, entonces agarramos los nesajim del dinero de quién, del tzibur. Y por último dice la Mishnah, es una Mishnah larga, pero aquí, no por último lo que trae aquí la Gemara en esta parte, que el Bedín decretó que un Kohen Gadol, el caso nuestro, un Kohen Gadol que murió, y no se ha nombrado que a un segundo Kohen Gadol en vez del primero, un reemplazo, que se ofrenda su Minhat Habitín, ¿de qué? Del Tzibur. Así dice Rabbi Shimon, cuadra con lo que dice Rabbi Shimon aquí, pero aquí dice que es un Tnai Bedín, que es de Rabanán. Eso es lo que nosotros vimos antes, que es de la Torá. ¿Es un decreto de Jajamim o es algo de la Torá? Dice Rabbi Abba, hubo dos decretos de Jajamim. Me explico. Midoraita, efectivamente, ¿de dónde se financia? Del Tzibur. Como dice Jok, Olam. Pero lo que pasa es que Jajamim vieron en ese momento, ¿sí?, que eso estaba presionando mucho a la caja de la Trumat Lishka, ¿sí? Entonces Jajamim decretaron que empiecen a financiarlo ¿quién? Los herederos. Entonces fue el primer decreto que hicieron, en contra de la Torah. Pero cuando vieron que si los herederos tienen que financiarlo, pues eran negligentes y no lo financiaban, entonces decretaron nuevamente que se vuelva a establecer según lo que dice la Torah. Entonces efectivamente, sí fue un decreto del Bedín, que dijeron, mira, regresemos a lo que dice la Torah. Entonces ambos tienen razón. Seguimos. Ve al parash lo ye moalim beefra de Oraitai, de Tania Hatati, mira meche moalim ba, hiba. Hi ba moalim beefraen moalim amar Rabba sheshte takanot havai deoraita ba moalim beefraen moalim כיוון דחזו דקמזל זה לבה וקו דימיני למקטן גזרו במעילה כיוון דחזו דקפר שמספק הזעות וכמוה הדאורייתא. La Gemara ahorita nos menciona otra de las takanot que se mencionan ahí en la Mishnah Masejet Shekalim. Ya que traímos la Mishnah Masejet Shekalim, nos menciona otra. Un decreto de Jajamim sobre la vaca bermeja, que si uno tiene provecho de su Jajamim decretaron que si uno tiene provecho de sus cenizas, no tiene que traer ¿qué? Korban Meila, no trasgrede por Meila. Pregúntale a la Gemara, esto no es un decreto de Jajamim, esto es Midoraita, está escrito en la Baraita.
un pasuk Bamidbar 19:9. Hatat hi, que es hi. De aquí aprendemos que hay meilá, pero hi, que es hi, cuando tienes provecho de la vaca misma, pero de sus cenizas no hay meilá. Entonces, de la Torah, no es un decreto de Jajamim. Dice Rabashe, no, hay dos decretos acá y te explico. Midoraita, efectivamente, hay meilá únicamente en la vaca como tal, pero en sus cenizas ya no hay, como dijimos en la baraita. Pero cuando Jajamim vieron de que las personas despreciaban las cenizas y agarraban las cenizas para usarla para curarse de heridas que tenían algo por el estilo, entonces Jajamim decretaron y dijeron que haya meilá midrabanán también ¿en qué? En las cenizas. Y cuando vieron que Jajamim decretaron que hay, después de que Jajamim decretaron que hay meilá midrabanán cuando no tiene provecho de las cenizas, dijeron, ¿sabes qué? Mejor no lo usemos tampoco ni para purificar a los muertos, porque digo, puede ser que hay meilá. Entonces, cuando Jajamim vieron eso, volvieron y decretaron que nos mantengamos en lo que dice la Torah. Entonces, Jajamim son los que decretaron al final en mantenerse en lo que dice la Torah, que no hay meilá en las cenizas, sino únicamente. Entonces, la Baraita tiene razón, que Midraita es así, y también la Mishnah Masechet Shekalim tiene razón que Jajamim decretaron, porque hubo un decreto y otro decreto que regresó a lo que dice la Torah. Seguimos, Rabotay, la Gemara nos trae a continuación otra Baraita que nos trae otro mahloket entre Rabbi Yudá y Rabbi Shimon. Otro מחלוקת. תנו רבנן, פרהי אליהם דבר שציבור וסעירי עבודת כוכבים, בתחילה מקבין להן דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, מתרומת הלשכה הן באים. והתניא איפכא. אוקיי. Ei minayu ajarita. Explicamos esta parte. Le voy a dar una varita, presten atención en los nombres y en el orden para que no nos confundamos, ¿sí? La varita es así. Parhe elem davar shel tzibur. Y, ¿cuál es para el tzibur? Cuando todo el mundo se equivocó y pecó a base del betín, equivocamente, ¿sí? Y se irá a bodat kohabim del tzibur también, cuando el tzibur hizo idolatría, ¿sí? Entonces traen esos korbanot del tzibur, son korbanot comunales, ¿sí? Para el tzibur y se irá a bodat kohabim del tzibur. Normalmente, korbanot tziburim, ¿quién los paga? Trumat alishka, el tzibur. ¿Se saca el dinero de dónde? Trumat alishka. ¿Qué pasa respecto a Para el Davar Tzibur y a Seirabot Kohabim? Mahloket. No vamos a entrar tanto en el por qué, pero definitivamente es un poco más, no es Korbanot Tzibur, sino Korbanot Shutafim, entonces puede ser que es diferente. No vamos a entrar en el por qué, pero hay un Mahloket. Y recuerden los nombres, porque vamos a ver esta varita y una varita que dice los mismos nombres, pero al revés. ¿Ok? Entonces dice, esta varita dice lo siguiente. Según Rabbi Yehudá, Batehilá Makbin Laen. ¿Qué significa Batejilá Makbilaem? No financiamos esos korbanot, a pesar que son medio del tzibur, para endavar tzibur y Seirabot Kohabim, no los financiamos del tzibur, sino los cobramos ¿de quién? O sea, no los financiamos de Trumat Alishka, sino volvemos y cobramos de cada uno y uno. ¿Sí? O sea, no de la caja de Trumat Alishka, sino de cada uno y uno. Así dice Rabbi Yehudá. Rabbi Shimon dice, no. Trumat Alishka, como el resto de los Korbanot Tzibur. ¿Entonces está claro las dos opiniones o no? Repito, Rabbi Yehudá dice, ¿de dónde? No de Trumat Alishka, sino se cobra cada uno. ¿Sí? Aparte de Trumat Alishka, se cobra esto para cada uno. Y Rabbi Shimon dice, no, de Trumat Alishka. Pregúntale, Mara, pero ¿cómo? Hay una baraita en Masejet Todayot que dice lo mismo, pero exactamente ¿qué? Al revés. ¿Sí? Que Rabbi Shimon es el que dice, Batejilá Makbilaen, que se le cobra cada uno y uno. Y Rabbi Yehudá es el que dice que viene de Trumat Alishka, contradicción. Dice la Gemara, bueno, para ver en cuál de las baraitot nos basamos, veamos y analicemos cuál fue la última que se dijo. Y siempre nos basamos cuál en la última versión. Hey, mira yo ajarita. ¿Cuál fue la última que se dijo? Dice la Gemara, Amru Rabbanan Kabed Rabashe. Leima Kamaita ajarita. De Shamian le Rabbi Shimon de Haish Pshia. Amaleu Rabashe. Filutemo Batraita ajarita. Kikahaish Rabbi Shimon Pshia bemilta delet beuka para begava. Bemilta delet beuka para gava. Lo Haish Rabbi Shimon Pshia. Maya ve'ala, amale Rabzotel Rabashet, Shema de Tania, et Korbanil Ahmile Ishai, Reach Nihogit Yishmenu Leakrivli Bemoado. Le Rabot para Endosh Tzibur, Useira Bat Kohabim, Shebaim Mitrumat Deshkan, Divren Rabbi Shimon. Ok. Dice la Gemara, te voy a decir cómo funciona. Te voy a decir cuál fue la última que se dijo. Los Jajamim dijeron enfrente de Rabashe, trajeron la siguiente prueba para decirte que la primera que mencionamos fue la última que se dijo. O sea que la versión correcta es que Rabbi Yehudá es el que dice que se le cobra cada uno y uno, y Rabbi Shimon es el que dice que se financia de Trumat Alishka. ¿Por qué tengo una prueba que como esta versión que Rabbi Shimon es el que dice que Trumat Alishka? Te voy a explicar por qué. Porque nosotros vimos que Rabbi Shimon opina
nuestra Mishnah, ¿sí? Que en un Kohen Gadol que murió, ¿sí? Y todavía no han reemplazado otro Kohen Gadol. ¿Quién financia el Minhat Habitín? Según Rabbi Shimon, nuestra Mishnah, ¿quién lo financia? Del Tzibur, ¿sí? Del Tzibur y no de los herederos. ¿Por qué? Esto voy a explicar por qué. Porque Jajamim decretaron que vaya el Tzibur y no de los Diorshim. ¿Por qué? Porque vieron que los Diorshim estaban siendo ¿qué? Negligentes y no estaban financiando. Se volvieron, como explicamos antes, volvieron a ¿qué? A lo que dice, que viene a lo que dice la Torah, que es Meshet Tzibur. O sea que Jajamim, a base de que vieron de que los Kohanim son negligentes, a base de negligencia, decretaron que regresa lo que dice la Torah, que se cobre de Trumat al-Ishkai y no de los herederos. Igualmente aquí, para el Tzibur y se lo Kohabim, tenemos que sospechar que si se lo vamos a cobrar a cada uno y uno, pues ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? La gente no va a pagar. La gente va a ser negligente aquí también. Y por eso tenemos que decir que Rabbi Shimon es el que dice que viene de ¿dónde? De Trumat al-Ishkai. ¿Ok? Sin embargo, viene Rabbi Shai y le dice a estos Jajamim, no señor. Puede ser que en verdad la versión correcta es la de la segunda baraita. O sea, la última baraita que fue la segunda baraita fue la última que fue dicha en orden de cronología, ¿sí? Cronológico, ¿sí? También si decimos que la versión de Rabbi Shimon es que se le cobra a cada uno y uno, ¿sí? No va a contradecir lo que dice Rabbi Shimon en nuestra Mishnah. Porque puede ser que todo lo que nuestra Mishnah Rabbi Shimon dice que no se le cobra a los herederos, sino al tzibur, porque sospechamos a negligencia, es únicamente porque sospechamos negligencia porque ellos no van a tener expiación en eso. ¿Qué pasa si ellos no lo traen? Ellos no pecan nada, no pasa nada, no es tema de ellos. Sí, por eso, efectivamente, sospechamos de que sean negligentes, que no paguen y por eso se lo quitamos a ellos y se lo dimos al tzibur. Pero en el caso nuestro, en par, que se necesita expiación para ellos mismos, entonces no tenemos por qué sospechar. También según Rabbi Shimon, que la gente sea negligente. Si ya que no tenemos por qué sospechar, decimos que la gente efectivamente se iba a pagar cada uno. Entonces sí podría ser que no se lo agarramos de Trumat al-Ishkai, sino se lo agarramos de ¿dónde? De cada uno. Y entonces no hay ninguna prueba de esto. Entonces, bueno, ¿cuál es Tajles? ¿Cuál es la baraita que fue dicha de último? Dice Rabba Rzuti a Rabashe, te voy a traer una prueba. Y esta prueba sí es contundente. Dice la baraita meforash respecto al Korban Tamid. Et Korbani lo decimos todos los días. Bamidbar 28.2. Et Korbani lachmi leishai. ¿Sí? Reach nijochit ishmeru leakrib li bemoado. El lenguaje Korbani, lachmi y por último ishai son lenguajes de Korban. ¿Para qué se necesita repetir? Korbani lachmi leishai. Sino para decirte no nada más Korban Tamid, sino que aquí ha incluido otros dos más. ¿Cuál otros dos más? Parhe elem davar shetzibur y seirab al kohabim. Que también ellos vienen ¿qué? Como el Korban Tamid, ¿de dónde se financia? Del Tzibur. ¿Quién dice esto en la baraita? Divrei Rabbi Shimon. Vemos que ya que esta baraita Rabbi Shimon aprende esta alajá de un pasuk, pues seguramente esta fue la última que se dijo. Esta fue su opinión. O sea que Rabbi Shimon opina que estos korbanot para el Endovar Tzibur y Sirot Kohabim del Tzibur vienen ¿de dónde? Vienen del Tzibur. Entonces seguro ¿cuál fue la última que se dijo? La última que se dijo es la primera que mencionamos, que dice que Trumat Lishka y no, o sea, de Trumat Lishka y no que se le cobra uno a cada uno. Esa es la conclusión. Seguimos. Ushlema yeta kereva bejule. Amar bije abraba, bai Rabbi Yohanan shelema shachrit ushlema ben arbaim, o dilma shelema shachrit ubtela ben arbaim. Amar Rava tashema shemini bachavitin, veimita de betela ben arbaim, hazimnin de lo mashkachle shemini bachavitin ejidami. דמת כהן גדול ולא מינו אחר תחתיו. אמרו רבנן כמד רבי ירמיה, אמר בבלעי טיפשאי, משום דיאטו ובאתרא דחשוכה אמרי שמעתתא דמחשכן, אלא דקתן היא שביעי בסולת, תשיעי ביין, הכנמי דלא בתלה, מנחת ונזכם, בלילה, מנחתם ונזכם אפילו למחר, אלא דאי לא קטני, הכנמי דאי לא קטני. הדרוע כמד רבא, אמר מבישוטין אמרי קמיו, מטיבוטין לא אמרי קמיו, ועד אמר רבא, הנינה מטיבוטין היא. אמר קרא, סולת מנחת תמיד, הרי לך כמנחת תמיד. מה ידע לה? ואנחנו אמר יצחק, תשמע דתניא, שלמה שחרית ושלמה בין הארבעים. Escuchen bien, Rabotay. La Gemara ahorita toca la última parte de nuestra Mishnah. En la Mishnah mencionamos, en la última parte, que cuando se murió el Kohen Gadol y no se ha reemplazado ¿qué? A uno nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en ese caso? Hay mahloket, ¿quién lo financia? ¿Sí? Pero en la última parte de la Mishnah vimos que no se hace mitad, sino que no sino shlema.
completa. Normalmente Minjat Habitín viene de un Isarón, mitad en la mañana, mitad en la tarde. Cuando no hay Kohen Gadol, ¿sí? Hay majloquet de dónde se financia, pero lo que sí no hay majloquet es que seguro se trae que completa. Pregunta Rabbi Jeba Barabá lo siguiente, o mejor dicho, no dice Rabbi Jeba Barabá que Rabbi Yohanan tenía la siguiente duda. Cuando la Mishnah dice que la traía completa, o sea, un Isarón completo, ¿se refiere a decir que en la mañana un Isarón completo y en la tarde también un Isarón completo, otro Isarón completo? ¿O que hace un Isarón completo en la mañana, en estos casos, y en la tarde no hace nada? ¿Está clara la duda? Esa, dice Rabbi Jeba Barabá, esta es la duda que tenía Rabbi Yohanan. Presten atención. Viene Raba, tratemos de recordar los nombres. Viene Raba y dice, mira, te voy a traer una prueba para solucionar esta duda. ¿De dónde? La Mishnah Masejet Tamid. La Mishnah Masejet Tamid nos dice que habían 13 Kohanim que se encargaban del Korban Tamid de la mañana y de la tarde. Y el octavo de esos 13, cada uno tenía una función. El octavo de esos 13 se encargaba de agarrar Minhat Habitín del Kohen Gadol y lo colocaba sobre el Keves. ¿Sí? ¿Sí? Así nos dice ¿quién? La Mishnah Masejet Tamid. Repito, ¿qué número de Cohen? Octavo. Mashma de esto, que siempre había un octavo Cohen que se encargaba de los Minhat Habitín. Otra vez, aquí se perdona, claro. Repito lo que dice la Mishnah. El octavo Cohen de esos 13 se encargaba de Minhat Habitín. Perdón, el octavo de esos 13 Kohanim que se encargaban del Korban Tamid de la mañana y de la tarde, el octavo se encargaba del Minhat Habitín del Kohen Gadol. ¿Cuándo? En la mañana y en la tarde, aparentemente. ¿Sí? Mashma esta Mishnah, que siempre había un Kohen octavo que se encargaba de Minhat Habitín, ya sea en la mañana o ya sea en la tarde. Pero si tú me dices que cuando muere el Kohen Gadol, entonces se hace un Isarón completo en la mañana y no se hace nada en la tarde, entonces el octavo Cohen en la tarde ahí no va a tener función. Entonces no es siempre esto así, ¿sí? Entonces ¿cómo puede ser? Tenemos que decir que efectivamente de aquí vemos que siempre había Minhat Habitín en la mañana y en la tarde. Entonces tiene que ser completo en la mañana y otro Isarón completo en la tarde. Y todo eso está en base de que en la Mishnah Masejet Tamid, que dice que el octavo Cohen se encargaba de Minhat Habitín en la mañana y en la tarde. Así dice Raba. Sin embargo, los Jajamim dijeron esta prueba de Raba enfrente de Rabbi Irmía. Y Rabbi Irmía le dijo, no, estos Bablaim, este Raba, que es de Babel, tipesh, es tonto. Seguramente están sentados en un país hashuch, oscuro, y por ende dicen cosas que oscuras, o sea, cosas que no son reales, muy fuertes, así le dice. ¿Por qué digo que no es real? Dice Rabbi Irmía. Te voy a decir, porque según Raba, que los nombres, cada Cohen ahí es fijo, siempre. Y de ahí se basa a decirnos de que también cuando muere un Cohen, también cuando hay esos casos raros que muere un Cohen, tiene que ser Minjá en la mañana, Minjá Habitín en la mañana y Minjá Habitín en la tarde. Pero hay otros casos allá. El séptimo Cohen se encarga de qué? De la harina del Minjat Tamid junto con el Korban Olat Tamid. Se traía ¿qué? Una Minjá de harina. Y el noveno se encargaba de el vino de Minjat, del Korban, del Israel, de las libaciones del Korban Tamid. Muy bien. Entonces, según lo que dijo Raba, pues aquí también tenemos que decir que siempre existe esto. Pero no me cuadra, porque está escrito en la Mishnah Masejet Temurá, que está escrito en la Mishnah Masejet Temurá, Minhatam ben Iskeem, respecto a Musaf de Hagasukot. Y vuelve y dice otra vez Minhatam ben Iskeem otra vez, para enseñarme que también puedes traer estas Minhatam, esta harina y estos Niskeem, estas libaciones de Korban Tamid, o los Musafim, en la noche posterior o inclusive hasta mañana. Entonces vemos que existe traer el Korban Tamid sin la Minja y sin sus Nesajim. Y aún así la Mishnah dice que el séptimo se encargaba de la minjá, de la harina, y el noveno se encargaba del vino. Entonces, ¿cómo puede ser? Sí, significa que siempre tiene que haber, pero vemos que hay casos que no hay. Así que vas a decir, no, que la Mishnah me está hablando en casos normales, pero hay casos que salen de la regla. Entonces, también aquí podemos decir que Minhat Habitín, el octavo siempre, normalmente, había uno que lo hacía en la mañana y en la tarde. ¿Cuándo? Normalmente cuando había Kohen Gadol. Pero puede ser que en verdad que cuando muere se hace Isarón completo en la mañana y no en la tarde. ¿Por qué dice octavo? Mashma que siempre el octavo hacía Minhat Habitín en la mañana y en la tarde. No siempre, normalmente, pero cuando murió el Kohen Gadol, no, entonces no hay prueba. Así le responde Rabbi Irmía en contra de la prueba de Raba. Entonces, cuando le dijeron estas palabras de Rabbi Irmía a Raba, ¿sí? Dijo Raba, mira, interesante que cuando decimos algo que no es correcto, se lo dicen a todo el mundo en Eretz Israel. Pero cuando decimos algo correcto, no se lo dicen a nadie, ¿no? Pero él acepta esta tumbada de Rabbi Irmía, pero aún así Raba se mantiene en su opinión, ¿sí? Dice, lo que yo dije que Minhat Kohen Gadol cuando muere se hace un Isarón completo en la mañana y otro Isarón completo en la tarde,
me mantengo en mi opinión. ¿Por qué? No por la prueba que traje antes, porque me tumbaron esa prueba, sino en un pasuk lo aprendo. El pasuk respecto a Minjat Habitin, en Maikra 6.13, dice Solet Minjat Tamid. ¿Qué es Tamid? Vemos aquí que Minjat Habitin es como Temidin. De la misma manera que el Tamid siempre viene con su Minjá y nunca se anula, no existe que no se haga. Igualmente Minjat Habitin nunca se anula. Entonces hay que hacerlo siempre en la tarde y siempre en la mañana y siempre en la tarde. Y si hay que hacer Isaron Shalem, pues toca hacer Isaron Shalem en la mañana y Isaron Shalem en la tarde. Entonces Raba se mantiene en su opinión, pero por un pasuk. Bueno, Tajles, la alajá es como quién. Tenemos ahorita Mahloket entre Raba. Raba dice que se trae Isaron en la mañana y también Isaron en la tarde. Y según, en este caso que murió el Kohen Gadol, sí, no se ha nombrado otro. Y según Rabbi Irmía, se hace solo en la mañana Isaron y después en la tarde no se trae nada. ¿Como quién es la alajá? Dice Ronaham Baritzhak. Te voy a traer una prueba de la varita. Dice la varita que si muere el Kohen Gadol y todavía no se ha nombrado un segundo Kohen en vez, un segundo Kohen Gadol, no se ha encontrado un reemplazo, se hace completa en la mañana y completa en la noche, o sea, como la opinión de Rabba. Ok, seguimos. Entonces, conclusión, Rabotai, en este caso, ¿cuántos Isaronot? Isaron Shalem, dice la Mishnah. ¿Cuánto Isaron Shalem? Isaron Shalem hay que hacer, no puede hacer mitad y mitad. Isaron Shalem en la mañana, Isaron Shalem en la tarde. Esa es la conclusión como Rabba. Sigue siendo la Gemara. Amar Rabbi Yohanan. Pligi ba Abayosi ben Dustai berabanan. Abayosi ben Dustai Omer mafrish la shene kematzim shel levona קומץ שחרית וקומץ בין 40, ורבנן אמרים, מפריש לה קומץ אחד חצי קומץ שחרית וחצי קומץ בין 40. במאי כמפלגי, אבא יוסף בן דוסטאי סבר, לא אשכחן חצי קומץ דקריב, ורבנן סברי, לא אשכחן ניסרון דבאי שני קמצים. Ok, Rapota, escuchen bien esto. Dice Rabbi Yohanan lo siguiente, hay un mahloket entre Abba Yosef ben Dostai y Jajamim sobre cuánta levoná tiene que tener los Javité Kohen Gadol. ¿Sí? Cuando el Kohen Gadol trae, ¿sí? De su... cuando trae Nisaranu Shalem para Minjat Javitín, ¿sí? Un segundo. Sí. En la Torah, importante, una introducción pequeña. Respecto a Minjat Javitín, no está escrito en la Torah explícitamente que se tiene que traer ¿qué? Levona, pero se aprende, así se aprende en la Gemara más adelante de Daf Kuf Het Amud Aleph, trae una fuente que Minjat Javitín requiere también Levona. ¿Cierto? ¿Qué cantidad tiene que traer? Se tiene que traer con los Javité Kohen Gadol. Se majló que entre Abba Yosef ben Dostai y Jajamim. Abba Yosef ben Dostai dice que cuando el Kohen Gadol trae un Isarón completo para Minjat Javitín, tiene que, junto con el Isarón de Javitín, ¿sí? Tiene que traer 2 kematzim de Levona. Un kometz para la mitad que eventualmente vas a dividir para la mañana y un segundo kometz para la segunda mitad de la tarde. Entonces, ¿cuántos kematzim tiene que traer para Minjat Javitín? 2. ¿Así opina quién? Abba Yosef ben Dostai. Sin embargo, Jamín dicen, no, un kometz de levona para un isarón. Cuando divides el isarón una mitad en la mañana y una mitad en la tarde, mitad de kometz de levona y mitad de kometz y la segunda mitad para la tarde. Mahloket. ¿Sí? ¿En qué discuten? ¿Cuál es el mahloket de ellos? Dice la Gemara, te voy a explicar. Abba Yosef ben Dostai opina que nosotros no encontramos que levoná se ofrenda mitad de un kometz. ¿Sí? ¿No? Siempre es un kometz completo. Y por lo tanto, Minjat Javitín, como vas en la mitad de Isarón en la mañana y mitad de Isarón en la tarde, en un caso normal, pues tienes que tener un kometz para cada mitad, porque no existe ofrendar mitad de un kometz de levoná. ¿Sí? Perfecto. Así opina Ben Dostai, por eso hay que traer 2 kematzim. Sin embargo, Jamín dicen, no, pero no encontramos por otro lado que un Isarón requiera 2 kometz de levoná. Entonces, para un Isarón de Minjat Javitín no puedo requerir que 2 kometz de levoná. Entonces, mahloket en que cada uno, perfecto. Así dice Rabbi Yohanan, un mahloket entre Abba Yosef ben Dostai y Jajamim. Dice la Gemara, by Rabbi Yohanan, Kohen Gadol shemet velo minu acher tachtav. Le Rabbanan, uchpela levonato o lo? מאמרינא מתוך שהוכפלה סולתו, הוכפלה לבונתו, דין למאי דגלי גלי, מהדלא גלי לא גלי. ושמן לאבא יוסי בן דוסטאי, ושמן בין לאבא יוסי בן דוסטאי, ובין לרבנן מהו. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. A raíz de lo que acabamos de decir, pregunta Rabbi Yohanan, ¿qué pasa en el caso nuestro que hemos visto al principio del Shiur, cuando un Kohen Gadol muere y aún no han nombrado a un segundo Kohen Gadol de reemplazo? ¿Sí? Que en este caso la conclusión fue antes que tiene que traer un Isarón Shalem. ¿Pero cuándo? En la mañana completo y en la tarde completo. ¿Sí?
según Jajamín, que mencionamos antes, ¿sí? Que se requiere un cometz de levoná por un isarón. Entonces, en este caso que decimos que tiene que traer ¿qué? Dos isarón. En este caso que tiene que traer dos isarón, uno en la mañana y en la tarde. También hay que traer dos kematzim, uno en la mañana y en la tarde. O decimos no, que lo que dice la Torah, ¿sí? Por un lado decimos, de la misma manera que se duplicó la harina, que tiene que traerte dos isarón completos, uno en la mañana y en la tarde, pues también se duplicó la levoná, un cometz en la mañana, un cometz en la tarde. O por otra podemos decir, no, mira, la Torah nos dijo claramente que el isarón, así, cada uno con su opinión, pero la Torah nos dice claramente, según esa opinión, que hay que traer un isarón en la mañana y otro en la tarde, pero respecto al cometz no tenemos una fuente, entonces mantenemos un cometz para los dos isaronot, mitad de cometz para el isarón de la mañana y mitad de cometz para el isarón de la tarde. ¿Cuál sería la halajá en este caso, según la opinión de Jajamín? Igualmente, esta misma duda la tendría respecto al aceite. Si respecto al aceite, ¿cuánto es el aceite normal que se trae por cada isarón? 3 lugín. ¿Sí? 3 lugín. ¿Sí? Y esta duda sería ya sea según Abadesé Ben Dostai, según Jajamín, no nada más según Jajamín, sino también según Abadesé Ben Dostai. Por un lado, ya que en este caso hay que traer 2 isarón, pues hay que traer que 3 y 3, 6 lugín. O por otro lado, pueden decir, mira, la Torah nada más nos dijo 2 isarón, que dupliques la harina, pero no nos dijo que dupliques el aceite. Esa es la duda de la Gemara. Dice la Gemara Amarra Batashema. Hamisha kematzin hen. Veimita zinin de meshkachat la shiva de ilo katani. יתיר רב פאפא וקמא להשמעתה, אמר לרב יוסף בר שמעיה לרב פאפא, והיה מעלה קומץ בחוץ, דאיה וקטני. Dice Raba, te voy a traer una prueba de la Mishnah más adelante. La Mishnah más adelante, Daf Kuf Vav Amud Bet, dice que hay 5 casos que sobre ellos fueron dichos las medidas de Kometz. 5 casos. Y ahí la Mishnah menciona los 5 casos. Y no menciona los 2 kematzim de Levoná. O sea, de Minjat Habitín. ¿Sí? O sea, en el caso que muere, en un caso raro, que muere un Kohen Gadol y todavía no se ha reemplazado a otro, que tiene que traer que 2 isarón completos, uno en la mañana y uno en la tarde. Si tú me dices que tiene que traer en ese caso que 2 kematzim de Levoná, uno para cada uno, debería mencionarme que hay 7 kematzim. Los 5 que se mencionan allá, más 2 kematzim más, en este caso específico, diferente, raro, exclusivo. ¿Sí? ¿Por qué no lo menciona? El hecho de que no lo menciona significa que no existe. Que en verdad en este caso, en que hay que traer 2 isarón completo, es nada más que un cometz para los dos, ya que cada uno es mitad de cometz, por eso no hay un cometz completo para ni uno, por eso, y allá en la Mishnah menciona casos de cometz completo. ¿Sí? Pero así dice Raba. Entonces la prueba es porque allá se mencionan 5 casos que hay 5 cometz completos, y si duplicar el isarón también hay que duplicar el cometz, tendríamos que 2 cometz completos adicionales. Entonces tendría que mencionarse no 5, sino que 7. Dice la hermana, no, en verdad puede ser que son también, que existe en este caso. O sea, mira la hermana y trata de tumbar esta prueba de Raba. Dice la hermana, no pueden ver, puede ser que en verdad que en este caso sí se tienen que traer que 2 kematzim, por los 2 isronot. Y la razón que no se menciona, que no se toman en cuenta, en consideración este caso, porque es un caso raro, excepcional, es un caso excepcional. ¿Sí? Sin embargo, entonces la Gemara tumba así la prueba. Sin embargo, Rapapá viene y fortalece la prueba de Raba y dice, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Dice Rabbi Yosef Shemaya Rapapá estaba diciendo esto que acabamos de tumbar, ¿sí? Y vino Rabbi Yosef Shemaya y le dice a Rapapá, Rabbi Yosef Shemaya es el que fortalece, le dice, no. Uno de los casos del cometz ahí es una persona que agarra un cometz de minjá y ofrenda afuera de la Azara, que también es un caso raro, y aún así se menciona. Sabemos que ahí sí se mencionan casos raros. Entonces, si es que debería que traer por 2 isronot 2 kematzim, entonces se debería haber también que mencionar, no debería ser 5, sino deberían ser que 7. Entonces, sí vuelve a prueba de que en verdad, en este caso nada más se mantiene el cometz igual, el isarón se duplica, pero el cometz no, y por eso no se menciona en absoluto, porque es mitad de cometz para cada uno. Entonces sí tenemos una prueba. Pero aún así, como no tenemos una prueba contundente, o sea, explícita, es una deducción, la Gemara todavía pregunta, Maya veala. Quiero traer una prueba más explícita al respecto. Dice la Gemara Marano Hambar Yitzhak, Tashema, de Tania Kohen Gadol Shemet velo minu acher tachtav shelema shachrit ushlema ben arbaim, umafrish la shene kematzim, komet shachrit vekomet ben arbaim, umafrish la shelo shalogim log umechza shachrit velog umechza ben arbaim. Mani ilema rabbanan ma'ishna levonata de uchpela uma'ishna shamna de lo uchpela. El Abba Yosef ben Dostahi, de Amar Javite Kohen Gadol be'alma shene kematzim ba'aya, ulevona lo uchpela veshemen lo uchpal. ומדשמן לה בעשב ונוסטי לא הוכפלה, לבונתה ושמנה, לרבנן נמי לא הוכפלו.
Amar Rabbi Yohanan laja que Abay Yosef ben Dostai. Amar Rabbi Yohanan achi ve'amar Rabbi Yohanan laja que está Mishnah. Utan hamisha que matzim hem. Emorain inu ve'aliva de Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba. Dice la Nahama Yitzhak, te voy a traer una prueba contundente de una baraita que dice explícito ese tema. Si hay que traer ¿qué? 2 kematzim o no. Por 2, dice, y la baraita dice lo siguiente. Presten atención a lo que dice la baraita. Cohen Gadol, el caso que estamos hablando, que murió y no se ha reemplazado a un segundo. ¿Sí? Se tiene que traer una minja completa. Minjat Habitín, ¿sí? En la mañana y otra completa en la tarde. Sigue diciendo la baraita. Y tiene, junto con estas, Isarón de la mañana y Isarón de la tarde, tiene que traer ¿cuántos kematzim? 2. Un kometz para la mañana y otro kometz para la tarde. Sigue diciendo la baraita. Un segundo, escuchen bien. Todavía no saquemos deducciones de acá. Sigue diciendo la baraita. ¿Y cuánto aceite tiene que traer para esto? Para los 2 Isaronim. 3 total. 1,5 para la mañana, 1,5 para la tarde. O sea, para el kometz de Leboná se te dice 1 y 1. Vamos a ver. Pero para el Shemen, 1,5 y 1,5. ¿Sí? Así nos dice la baraita. Viene a Nahama Yitzhak y dice, un segundo, ¿quién es el autor de esa baraita? Si es Jajamim, que Jajamim opinan que cuando vive el Kohen Gadol, antes de la muerte, cuando vive, ¿sí? Su minja requiere un solo kometz, mitad de kometz para la mitad de la mañana y mitad de kometz para la mitad de la tarde. Entonces no me cuadra. Significa que en este caso, después de la muerte, le estás duplicando la harina, ¿sí? Y le estás duplicando también que la levoná, si es jajamim, le estás duplicando, porque nada más, cuando está en vida antes de morir, tiene que traer ¿qué? Un solo isarón, mitad en la mañana, mitad en la tarde, y un solo kometz, mitad en la mañana y mitad en la tarde. Entonces cuando muere, tiene que traer 2 isaronot y 2 kematzim, o sea que cuando muere le estás duplicando la levoná y la harina. Y si le estás duplicando la levoná y la harina, ¿por qué no le duplicas también el aceite? También deberías decir 3 en la mañana y 3 en la tarde, ¿sí? Entonces no puede ser que es ¿quién? Jajamín, porque si me duplicas todos los componentes. Y si no, no. O sea, mejor dicho, si me duplicas, entiendo que de repente harina puedes dividirme, pero si me duplicas levoná, me tienes que duplicar también ¿qué? Aceite. Entonces me aseguro el autor de esta baraita quién es. Abay Yosef ben Dostai. Que Abay Yosef ben Dostai, mencionamos antes que él opina que Minjat Habitín de un Kohen Gadol, también cuando vive, el caso clásico, el caso normal, no los casos excepcionales, también cuando vive, ¿cuántos kematzim tiene que traer de levoná? Un isarón, mitad en la mañana, mitad en la tarde. Y según Abay Yosef ben Dostai, ¿cuántos kematzim tiene que traer? Un kometz para la mañana, un kometz para la tarde. O sea, ¿cuántos kematzim tiene que tener cuando está en vida? 2 kematzim. ¿Sí? Entonces ese es el autor de nuestra Mishnah, es que tienes que traer ¿qué? 2 kematzim. Entonces la levoná se duplicó cuando murió o no se duplicó. No se duplicó porque la verdad es que tiene que traer 2 kematzim y también en vida, según si el autor es Abay Yosef ben Dostai, como estamos diciendo, también tiene que traer ¿qué? 2 kematzim. Y también que el aceite tampoco se duplica entonces. En la vida, ¿cuánto tiene que traer? 3. Después de muerte también tiene que traer ¿qué? 3, 1,5 en la mañana, 1,5 en la tarde. Entonces, ya que el aceite y la levoná, según Abay Yosef ben Dostai, no se multiplica al morir, entonces de esta opinión podemos aprender para la opinión de Jajamín que también la levoná y el aceite, según la opinión de Jajamín, tampoco se van a duplicar. Entonces, aquí está la fuente, la solución, la prueba, que efectivamente, según Jajamín, no se duplica. Se duplica el isarón, la harina, pero no se duplica la levoná, y en este caso va a tener que traer solo un kometz, mitad en la mañana con el isarón shalem, en el caso que murió el Kohen Gadol, y mitad del kometz con el isarón shalem de la tarde. Bueno, la alajá, ¿como quién es al respecto? ¿Como quién es la alajá? Como Abay Yosef ben Dostai, que cuando está el Kohen en vida, ¿cuántos kematzim hay que traer? Como Abay Yosef ben Dostai, como Jamim, dice Rabbi Yohanan, como Abay Yosef ben Dostai, que cuando está en vida, tiene que traer ¿qué? 2 kematzim de levoná. No puedes ofrendar menos. 2 kematzim de levoná. Entonces traes un isarón, mitad en la mañana, mitad en la tarde, y 2 kematzim, uno en la mañana y uno en la tarde. La alajá es como así dice quién, Rabbi Yohanan. Que la alajá es como Abay Yosef ben Dostai. Pregúntale a Mar, pero no me cuadra que Rabbi Yohanan diga que la alajá es como Abay Yosef ben Dostai. ¿Por qué? Porque el mismo Rabbi Yohanan dice en otro lado que la alajá siempre es como Stam Mishnah. ¿Qué es Stam Mishnah? Una Mishnah anónima. Cuando se menciona una Mishnah que no dice alguien que la dice, anónima, la alajá es como ella. ¿Sí? Y en la Mishnah más adelante, en Nafkuf Bava Amud Bet, dice que hay, como mencionamos antes, 5 casos que se mencionan la medida de kometz, ¿sí? Y no se menciona el kometz, de Minjat Habitín, no se menciona, ¿sí? Y según Abay Yosef ben Dostai, que se trae un kometz para cada mitad de Minjat Habitín, se debería de mencionar un kometz más, ¿sí? Un kometz para cada uno.
Entonces vemos, si no se menciona, es como significa que esta Mishnah va con la opinión de quién, de Jajamim, que en verdad es un solo Kometz por las dos mitades. Entonces va mitad de Kometz para uno y mitad de Kometz para el otro. Y por eso no se menciona, porque esa Mishnah está hablando de Kometzim completos. Y aquí no es Kometzim completos, es mitad y mitad. Entonces vemos que esa Mishnah va como quién, como Jajamim. Entonces la halajá que está en Mishnah. Entonces el mismo Rabbi Yohanan dice que la halajá es como está Mishnah. Entonces significa que la halajá es como Jajamim. Pero antes el Rabbi Yohanan dice que la halajá es como Abiyosef ben Dostai. Contradicción. Dice la Gemara en verdad, Mahloket Emoraim. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Yohanan? ¿Sí? Entonces, efectivamente, el que dice que el Emorá que dice que Rabbi Yohanan dice que la halajá es como Abiyosef ben Dostai, no está de acuerdo con el otro Emorá que dice que la halajá es como está Mishnah. Porque efectivamente, si la halajá es como está Mishnah, sería como Jajamim. O sea, en Mahloket Emoraim, ¿qué opina Rabbi Yohanan? Según opinión, halajá que está Mishnah en todo el Shas y aquí también, ¿sí? Y por ende sería la halajá como Jajamim. Y según la opinión que Rabbi Yohanan dice que la halajá es como Abiyosef ben Dostai, este Emorá opina que Rabbi Yohanan no dice que la halajá es como Stam Mishnah. Vamos a acabar aquí. Con eso culminamos Perek Redi'i Hadran Alaj HaTechelet Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.